¿Qué tal? Un caso sin precedentes, el caso más grave de corrupción de la historia de España. Lo dice la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE. Un sistema establecido, conocido y consentido de malversación y prevaricación del dinero público para crear una red y un régimen clientelar en Andalucía con el que comprar votos a mansalva y mantenerse por décadas en el poder. Eso es lo que fueron los ERE. Eso fueron los 40 años del PSOE en Andalucía. Además de un desfalco económico, una perversión absoluta de la democracia. Cabría pensar que Pedro Sánchez y alguien en el PSOE habría salido ya 24 horas después de conocida la sentencia a pedir perdón y a explicar cómo los corruptos condenados van a devolver el dinero. Pero no. La dinámica enloquecida de Sánchez, de Moncloa y de Ferraz es ir preparando el indulto de Griñán y evitar que pisen la cárcel los mangantes. Un dilema en pleno año electoral que a varones y alcaldes socialistas de muchos lugares asusta por el desgaste, si cabe, aún más de la marca PSOE y de la deteriorada imagen del presidente, por más que se empeñen Tezanos y el CIS y Radio Televisión Española. Griñán, Chávez, Gaspar Zarrías saben mucho no solo de los ERE, sino de décadas y décadas de incómodas intimidades del PSOE, aquel sistema corrupto que era un granero seguro de votos comprados con los ERE, o el PER, que ya nadie se acuerde de aquello, y que fue el que tantas mayorías aseguró a Felipe González en los años 80 y 90. Por eso ahora la familia, si me permiten la expresión, se cubre, se protegen entre ellos, se tapan, se apoyan, como la mafia, para que no canten hasta la traviata los condenados. Y en este escenario resurge de nuevo el Pedro Sánchez más mentiroso, el que prometía renovar el PSOE, el presidente más descaradamente mentiroso que ha tenido la historia de España reciente. Alguien que se chotea de todos nosotros con sus mentiras y le importa un bledo realmente. No se pierdan lo que vamos a ofrecerle hoy de Sánchez hace unos años en La Antorcha, cuando en 2014, con la cara dura de un falso que ahora ya reconocemos, se mostraba avergonzado por los indultos que habían concedido gobiernos socialistas anteriores y se mostraba contrario, decía, a los indultos políticos. Conmigo en el gobierno no lo sabrá, dijo solemnemente, con ese mismo rostro con el que dijo que no gobernaría con Bildu y tantas otras cosas. Pues bien, hoy Sánchez preside esta España de los delincuentes indultados del Procés, la España de los filoeterras de Bildu sosteniendo a su gobierno a cambio de soltar terroristas a la calle, la España de los corruptos del PSOE, de quienes nos quieren hacer creer que eran santos varones de ejemplar rectitud pensando en el bien de los parados andaluces. ¿Se puede tener más cara dura? Basta ya de tanta mentira, basta ya de tanta desvergüenza, basta ya de tanta inmoralidad en la vida pública y basta ya, por cierto, de usar nuestro dinero con el que los ciudadanos mantenemos el CIS y Radio Televisión Española para mayor gloria de un gobierno y de un presidente propios de una república bananera. Bienvenidos a La Antorcha. Macarena Olona en Granada, amenazada por la extrema izquierda. Interior envía finalmente policía al acto que la exdiputada de Vox da a esta hora en la Facultad de Derecho en calidad de abogada del Estado. Enseguida estamos en directo en Granada. Al día siguiente de la sentencia de los ERE, el CIS de Tezanos pone de nuevo al PSOE de Pedro Sánchez por delante del PP de Feijóo, en contra de todas las encuestas independientes publicadas. Hablamos en La Antorcha de la manipulación con dinero público en favor del PSOE, del CIS y de Radio Televisión Española, sumida en una profunda crisis de audiencia y credibilidad. Acuerdo histórico de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Superando las diferencias en ocasiones puntuales, han firmado un documento pidiendo un cordón sanitario de los partidos políticos a Bildu, socio preferente de Sánchez y el PSOE. Y la reina Leticia cumple hoy 50 años. Lo celebra en la intimidad. Analizamos la transición personal e institucional de Leticia Ortiz, del periodismo a la realeza. Y hoy en La Antorcha con Mario Garcés, diputado del Partido Popular. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox. ¿Cómo estás? Tardes. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Ya olvidado? ¿El qué? El verano, digo, el verano ya casi olvidado. Yo estaba aquí en danza, en muchas cosas. Estamos viendo cómo Mario busca el centro, ¿eh? Está buscando el centro de la cámara. Sí, no busco la derecha, lo que pasa es que me cuesta encontrarla. Se está yendo a su derecha continuamente, Mario.
Oye, acercando a poco a poco voy a llegar. Mira, a ver. antes que nada, una cosa que habréis vivido esta tarde en el Congreso de los Diputados, que es el último sinsentido de este gobierno, fracturado ya no en 2, en 3, en 4, en 5, no sabemos en cuánto. Nos vamos al Congreso de los Diputados. Segundo Saz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Porque, hoy España tenía que, el Congreso de los Diputados, ratificar la solicitud de adhesión de Finlandia y Suecia al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos. Pues bueno, hemos visto cómo Podemos se ha negado a apoyar, ¿no? a ratificar el protocolo y votando, la mayoría de Podemos se han abstenido e incluso ha habido diputados de Izquierda Unida y algunos de Podemos que han votado en contra, o sea, incluso la vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Lizo, y luego una diputada también de Podemos que ha votado también en contra. Se han negado a apoyarlo porque se han abstenido la mayoría de Podemos, incluidos sus ministros, y los diputados de Izquierda Unida, como te he comentado, pues han votado en contra. O sea, ha sido un espectáculo lamentable que tampoco ha sorprendido a nadie, porque ya habíamos visto en el debate parlamentario cómo Podemos venía diciendo que la OTAN es una organización obsoleta al servicio de los Estados Unidos. Anteriormente se le llamaron una organización incluso criminal. Y lo que a mí también me ha llamado la atención ha sido, o sea, la tardanza en llevar este asunto al Congreso, ¿no? Porque hay que recordar que fue precisamente la cumbre de Madrid de junio, del 30 de junio, donde España, el gobierno de Sánchez, era anfitrión, donde se acordó que la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Pues desde entonces, esto luego fue al Consejo de Ministros el 1 de agosto, luego con el tema de las vacaciones y tal, no ha llegado al Congreso hasta ahora, incluso se ha tramitado por la vía rápida de urgencia, ¿no? Y, o sea, hemos sido el antepenúltimo país en ratificar esto, solo por detrás de Turquía y de Hungría. O sea, es vergonzoso que el país anfitrión de la cumbre de la OTAN, donde se acordó la adhesión de Finlandia y Suecia, hayamos sido el antepenúltimo en ratificar este protocolo, ¿no? ¿Qué dicen desde el PSOE y desde Podemos? Bueno, le quitan importancia. Ya nos estamos acostumbrando a tener un gobierno en el que cada uno vota una cosa, incluso cuando afecta de forma tan importante a la imagen internacional de España en plena guerra, que se supone además que es el leitmotiv de todo lo que ocurre, dice el gobierno. Sí, no, está claro que a Podemos la imagen de España no le preocupa. Lo que las cartas que puedan mandar los embajadores de los países OTAN a sus respectivos países diciendo que en España hay un gobierno que vota dividido, o sea, yo creo que eso a Podemos no le importa lo más mínimo. Además, lo que le importa, yo creo que ya están en la siguiente pantalla, que es el tema de los presupuestos generales del Estado. Ya Podemos avisó de que no está dispuesto a apoyar un aumento del gasto, ¿no? Y ya hay conversaciones para ver cómo lo hacen, porque el gobierno le está planteando pues y hacerlo por la inversión, ¿no? A ver cómo, no sé, por el lado de la inversión, de los equipamientos militares, vamos a ver cómo lo hacen. Lo articulan. Gracias, Segundo. Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Bueno, Mario, Víctor, Mario en primer lugar, ¿qué te parece? Bueno, ya nos hemos acostumbrado, nos parece bien. Esto es la mejor imagen internacional de España en plena guerra. ¿Ese es el mensaje que le lanzamos a Suecia y a Finlandia, por ejemplo? Bueno, el problema es que estamos naturalizando la contradicción, la paradoja. El problema es que Sánchez ha convertido la desunión en la unión, ha convertido constantemente la posibilidad de que voten en contra sobre un mismo tema las dos formaciones políticas que forman esa coalición de gobierno de manera diferente y que no pasa absolutamente nada. En primer lugar, eso es un punto evidente de indignidad política. Es decir, que si miembros del gobierno y miembros del grupo parlamentario que apoyan al gobierno consideran que el gobierno yerra en una decisión, responsablemente uno debería presentar su dimisión. Y fijaos que aquí incluso juegan todavía la ambivalencia más absoluta, porque Garzón ni siquiera vota en contra, formando parte del comunismo más rancio, igual que han hecho el resto de los miembros del Partido Comunista, de Izquierda Unida, sino que ha decidido abstenerse porque es miembro del gobierno. Ellos mismos modulan la paradoja, modulan la contradicción, modulan la indignidad política. Desde el punto de vista exterior, pues es que somos el único país de la Unión Europea que una coalición de gobierno se rompe en una votación.
Y quiero recordar, y además ya de una manera definitiva, para esa izquierda biliosa, y repito, porque les ha sentado muy mal alguna de mis intervenciones de los últimos días, repito, esa izquierda biliosa y comunista de mediados del siglo XX que ha resucitado ahora, que la OTAN es una organización necesaria para la defensa militar de Europa y del resto de los países civilizados y los estados de derecho. Que la función de la defensa nacional es una función propia de los estados liberales desde hace 2 siglos y medio, y que han venido unos cuantos patanes intelectuales a intentar demostrarnos que la realidad de la defensa interior y exterior no existe. Por lo tanto, evidentemente, espero que esto lo penalicen y sobre todo una imagen nefasta desde el punto de vista de la política exterior. No sé qué opinas, pero el tufillo a Podemos prorruso y yo no sé si casi soviético, al final es que le sale, ¿no? ¿O qué? ¿Víctor? Sí, bueno, vamos a ver, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo en el 99% con lo que ha dicho Mario Garcés, pero que no se me venga arriba porque no siempre va a ser así. No, vamos a ver, la pertenencia a la OTAN... Sí, pero no me regalas libros que ya sé que los vas regalando por ahí, ¿eh? Cuidado, yo ahí las dejo caer, ¿eh? Bien, habiendo hecho esta apertura siciliana, a ver, la OTAN es un tema serio, la OTAN es una organización seria, la OTAN es una organización a la que pertenecen las naciones de forma voluntaria. Pueden entrar, pueden salir en función de sus necesidades. Aquí estamos hablando de que la circunstancia internacional ha llevado a que 2 naciones tradicionalmente neutrales han visto que sus fronteras están en peligro y han decidido incorporarse a una organización que tiene un tratado y que tiene un procedimiento de incorporación. A mí lo de la izquierda, pues chicos, yo ya he renunciado hace muchos años a entender la mente, a profundizar, antes se decía, en la profundidad, a profundizar en la profundidad del alma rusa, ¿no? Pues yo me resisto, ya es que ya no puedo profundizar aún más en el alma comunista, en el alma izquierdista, que es capaz de decir una cosa y la contraria, de decir por la mañana A y por la tarde B, porque estamos hablando de un partido socialista que era OTAN, no bases fuera, luego ha tenido a máximos representantes y parece que Pedro se postula a futuro para esta organización. Es decir, la izquierda es capaz de adaptarse en función de sus necesidades o incluso de infiltrarse en algunas organizaciones. Lo que está claro es que este es un gobierno roto, es un gobierno unido nada más por la necesidad política de agarrarse al sillón. Los izquierdistas, los más izquierdistas, que hay que ser muy izquierdista para estar en el gobierno, pero los pseudo-revolucionarios se agarran al sillón los primeros y son capaces de votar lo que haga falta para mantenerse. Es el caso de Garzón, que decía muy bien Mario. En lo demás, la circunstancia mundial es de guerra, la circunstancia mundial es de riesgo para la seguridad y aquí lo importante es las naciones. Cada nación tiene que ser capaz de pertenecer a los clubes que desee, ser, como le he dicho ya al ministro Álvarez, que se me ha enfadado mucho, ser capaz de pertenecer al club siendo exigente si se pertenece e incluso tener la libertad de entrar o de salir, que eso es evidente porque todo aquello que vulnere la soberanía nacional no debe permitirse, pero estamos en el mundo de las naciones en el que podemos aliarnos, pero en el que cada uno toma decisiones absolutamente libres. Esta tarde, precisamente, decías al ministro Álvarez, en el debate sobre la Ley de Cooperación al Desarrollo, de atacar la soberanía nacional. El ministro Álvarez, que sin corbata es casi menos ministro, Víctor, y con esas gafas viste por aquí, porque te miraba hacia arriba. A ver, yo se lo he dicho, el ministro Álvarez es un cobarde. El ministro Álvarez, de hecho, le hemos presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de Cooperación, no por cuestiones necesariamente técnicas que ya enmendaremos, sino porque básicamente está literalmente en la norma, se habla de que nos tenemos que entregar una nueva gobernanza mundial, a un gobierno mundial. ¿Pero esto qué es? ¿Estamos renunciando a la soberanía? Es que es de primero el derecho constitucional y dónde reside el derecho de las naciones y la soberanía de las naciones. En este caso es el pueblo español expresado a través del Parlamento. Y una ley de este rango, o de cualquier rango, no puede entregarle la soberanía y la decisión de qué tenemos que hacer, en qué ámbitos, en este caso la cooperación, en la principal proyección económica de la proyección exterior de España, porque gastamos más en cooperación que en el Ministerio de Asuntos Exteriores. No puede ser que cedamos soberanía y que nos entreguemos a la Agenda A, B, C o 2030, que además se lo he dicho, les he leído el párrafo de las Naciones Unidas que dice que puedes adscribirte y luego tienes que adaptarlo a tu necesidad. Pero aquí, y ahí nos hemos quedado muy solos, aquí esto de la soberanía parece que es una chorrada, pero que lo diga el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España es muy grave, especialmente siendo un señor diplomático. Pero ya ha demostrado ser un verdadero mal educado, por ahí está corriendo mi vídeo,
Ni siquiera me ha dado la réplica para evitar que tuviéramos un debate parlamentario y nos ha abroncado por el mero hecho de presentar una enmienda de totalidad y que se debata en el Pleno. No querían debatir ninguno de los grupos parlamentarios, y lo siento, Mario, vuestro grupo tampoco. Quieren ir a esas ponencias que últimamente se resuelven en 10 minutos porque lo han hecho todo en reuniones, en este caso en el Ministerio, a las que también ha acudido el PP, debo decirlo, y nosotros hemos dicho que todo se tiene que hacer en sede parlamentaria con luz y taquígrafo. Y lo que me haga así es darle bazas a este gobierno. Y pues si nos hemos quedado solos, pues nos da igual. Pero repito, faltón, insultante y encima no defiende la legislación, vamos, los derechos fundamentales de los españoles y los entrega a entes que no sabemos si existen, no existen o se los están inventando. Un gobierno que sin duda muestra nerviosismo. Yo quiero enseñaros una escena que ha ocurrido en Toledo hace apenas 2 horas, porque ya sabéis que el presidente del gobierno ha hecho hoy su segundo acto con la ciudadanía. El primero fue el de Moncloa, aquel de fake, que eran todos del PSOE, prácticamente, ¿no? Y el segundo se ha ido a Toledo. El acto era un sitio cerrado y solo tenía que andar un poquito, llegar en coche y andar un poquito hasta el lugar cerrado del acto con Paje. Y esto es lo que ha pasado. ¡División! ¡Gobierno división! ¡Gobierno división! ¡Gobierno división! A Moncloa, el presidente en la calle. Allí ha estado en Toledo Joan Guirado. Joan, adelante. Sí, Vicente, una pitada monumental a que recibir esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí en Toledo, acompañado del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje, y también de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, dice que no les importan esas pitadas, que solo eran 4, aunque eran unos poquitos más, un medio centenar muy bien escondidos que han incluso sorprendido a la policía. De hecho, como contamos en el Diario, Sánchez iba a acceder al Palacio de Congresos por la parte inferior, por el garaje, sin ver a la gente, y finalmente ha decidido hacerlo por la parte superior al ver que no había prácticamente nadie. Cuando han salido, han empezado los abucheos, el PSOE ha reaccionado sacando a gente a aplaudir y la policía retirando a los manifestantes. Bueno, es lo que se encuentra el presidente del gobierno cuando sale a la calle. Ahora hablaremos del CIS y de Radio y Televisión Española, pero esto es lo que hay, lo que se encuentra un presidente. Te pregunto, si está tan alejado de la realidad como parece. Bueno, está completamente alejado de la realidad. Él vive en una cápsula de sentimientos, él vive dentro de ese personalismo, es un general en su laberinto. Ya que se cita tanto el otoño del patriarca, vamos a seguir con Gabriel García Márquez, porque es el general en el laberinto. Por cierto, con la espada de Simón Bolívar, para que tenga un poco de conocimiento literario y todo el mundo sepa algo de literatura también latinoamericana, ¿no? La verdad es que él desde hace 3-4 semanas se dedica fundamentalmente al boato oficialista, a la propaganda programada, y lo hace evidentemente en unos formatos que son cómodos para él, ¿no? Por cierto, hemos visto una foto que no le gustará nada a Calviño, lo digo porque iba Pedro Sánchez acompañado de la alcaldesa de Toledo, pero iba acompañado de 12 hombres. Lo digo porque seguramente Calviño, a una feminista o un feminista declarado como es Pedro Sánchez, esa foto no le debería gustar absolutamente nada y deberían cuidarlo por ellos mismos y por ser coherentes, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar, y eso lo sabe también Víctor, ese ejercicio de propaganda audiovisual que va a salir directamente del convenio que vimos el otro día publicado en el Boletín Oficial del Estado, que si me permitís voy a hacer alguna valoración porque me parece muy grave lo que salió publicado el otro día en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, como todos sabemos, ha firmado un convenio con 2 productoras para la producción de un producto audiovisual que tiene como objetivo presentar la imagen de Moncloa, cuando realmente es la presentación de un proyecto personalísimo de lanzamiento y, evidentemente, divulgación de la imagen narcisista de Pedro Sánchez, ¿no?
A partir de ahí, y esto para que Víctor lo habrá analizado perfectamente el convenio igual que yo, porque la verdad es que yo me dediqué el sábado, estaba en una boda y tuve que salir de la boda para leerme el convenio, porque era sorprendente. En primer lugar, ese convenio, y lo digo para OK Diario, para que haga un estudio perfecto y minucioso, está firmado el día 8 de septiembre, cuando llevan grabando 4 meses. Por consiguiente, si ha habido técnicos de las productoras que han estado en Moncloa grabando, han incurrido en responsabilidad. Y ha incurrido en responsabilidad quien haya autorizado el acceso de estos técnicos. Insisto, la firma del convenio se data del día 8 de septiembre, es decir, el día anterior a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. En segundo lugar, ya no es que lo paguen los españoles, porque es verdad que este convenio no se paga contra el presupuesto de Presidencia. Es que se ceden los derechos de explotación a las 2 productoras por espacio de 7 años. Es decir, esto no va contra presupuesto público, que es peor. Es que se están vendiendo los derechos de explotación a 2 productoras, por cierto. Una dirigida por el antiguo embajador de Estados Unidos en España, íntimo amigo de todos los socialistas españoles. Por cierto, una productora que cobró 20 millones de un préstamo ICO de los últimos años. Alguien tiene que explicar lo que está ocurriendo. Desde luego es una verdadera vergüenza. En el momento en el que estamos, ofrecerse a firmar un convenio con 2 productoras amigas, sin justificar la concurrencia, directamente con personas afines ideológicamente a él y con alguna solvencia no demostrada en el caso de una productora, más allá de su pasado como embajador. Que además de eso nos encontremos que en un momento en el que están sufriendo las familias españolas, la principal prioridad de Sánchez sea manifestarse en su propio ego a través de una producción audiovisual con derecho a explotación por parte de los productores, me parece un verdadero disparate y que desde luego hemos pedido las explicaciones oportunas y llegaremos hasta el final. Claro, la máquina de propaganda de Moncloa no cesa y eso muestra probablemente mucha debilidad porque está apretando las tuercas. No solo, hoy tenemos lo del CIS, claro, al día siguiente de la sentencia de los ERE que nos salga Tezanos, ¿no?, diciendo que el PSOE se pone por delante del PP, cuando el 100% de las encuestas que se han publicado en las últimas semanas no dan en absoluto esos resultados. Buena muestra de la falta de credibilidad del presidente, de interés de la gente por el presidente, fue la entrevista en el canal 24 Horas el otro día. 5,9% de audiencia, menos de 800.000 personas. Y además un detallito que quiero que comentes, que ya lo habréis comentado, el del presentador de la televisión pública al final compadreando con el presidente del gobierno. Volvimos en el canal 24 Horas, en la noche de 24 Horas, con Lluís pueden continuar con el análisis de esta entrevista, la primera que concede el presidente del gobierno al inicio del curso político. Buena noite, Sentidiño. Bueno, muy bien. Bien, les decía, ¿no? Es una maquinaria de propaganda casi norcoreana, ¿no?, esto. Sí, claro. A ver, volviendo, enlazo con todo lo anterior. O sea, le están montando los poblados Potemkin que le mostraron a la zarina, se los están montando a Pedro Sánchez y se le están derrumbando los decorados, ¿no? Además, lo que nosotros estamos viendo en Vox, si usted quiere saber, señor Pedro Sánchez, la opinión de los españoles, salga y haga un par de usos del artículo 94 de la Constitución y todos le decimos sobre 3 o 4 temas esenciales, los mete en un referéndum y a ver qué decimos. Se puede llevar una sorpresa muy interesante. Pero esto enlaza con Televisión Española y con las 2 productoras, como bien ha señalado Mario, que estaban ya trabajando, que además están muy vinculadas y que trabajan para Televisión Española. Dices, no se ha hecho con dinero público, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que indirectamente, además, estas productoras trabajan habitualmente y cobran habitualmente de Radio y Televisión Española, cosa que hemos llevado ya, puedo anunciarlo, hemos registrado las preguntas a la Comisión de Control de Radio y Televisión Española. Porque todo esto es un aparato de propaganda. Yo lo denuncié el martes en mi intervención, que viene a posterioridad, la aprobación de la ley audiovisual, una ley audiovisual que ha consolidado el duopolio que creó Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, en el que colabora activamente y habitualmente el PSOE,
y les ha salido un monstruo muy grande al que se le prestan favores y es una maquinaria de propaganda basada en los medios públicos y en los medios dependientes de lo público a los que se les regala, por ejemplo, toda la publicidad que ingresaba a Radio y Televisión Española se le entregó a este duopolio. Ese es el problema. Aquí hay un duopolio que se convierte en un triopolio porque hay además los monopolios territoriales de los independentistas en cada uno de los territorios con 6, 8, hasta 10 emisiones de radio o televisión, todas juntas, canales de televisión, para hacer esta propaganda al servicio del gobierno o al servicio de los aliados del gobierno. Y esto es una vergüenza, esto es un Estado. Ya quisiera en su momento los medios del movimiento tener la cobertura que tienen en estos momentos los medios del movimiento progre y lamentablemente en eso también nos quedamos solos en la batalla para que por lo menos se sepa quiénes son los medios independientes en este país, que sois muy pocos, y que debería todo el mundo ser muy transparente con respecto a medios, productoras, incluso las fuentes de información en las redes sociales, de dónde reciben dinero, y si este dinero es público deberían ser muy transparentes todos y cada uno de los medios en comunicarnos a las audiencias. Así sabremos si estamos escuchando o leyendo el Pravda o estamos leyendo un medio independiente. Mario, dinero público sí que está detrás del CIS, claramente, ¿no? Y cuando tenemos semanas y semanas y semanas donde las encuestas, todo el mundo está de acuerdo, medios independientes, bueno, que hay una tendencia, que es la del Partido Popular, por debajo el PSOE, etcétera, sale hoy el CIS, luego hablaremos de la sentencia de los ERE, y justo hoy sale, o aquello que se inventó hace 2 días el señor Tezanos, varios días después de que Sánchez le había ganado a Feijóo el debate en el Senado, ¿no? Mira, yo creo desde el punto de vista del prurito profesional e individual, yo ante todo soy un profesional y me gustaría que Tezanos mantuviera ese cariz de profesionalidad que lo ha perdido completamente. Víctor y yo algún día abandonaremos la política y el día que lo abandonemos tendremos el orgullo de haber ejercido la política como lo hemos hecho, pero volver con la integridad con la que ejercíamos nuestra actividad profesional. Lo que no puede ser es que alguien, por el hecho de ser un gregario político, por el hecho de ser un vasallo político, lo que haga es pervertir las bases científicas o las bases de su profesión. Y es lo que está haciendo Tezanos. Tezanos es una persona que pertenece al Partido Socialista, que me parece muy bien que pertenezca al Partido Socialista, pero tiene que ejercer con objetividad, con absoluta neutralidad su función. Porque de lo contrario, si no la ejerce con neutralidad, prevarica, porque está utilizando medios públicos al servicio y a disposición de un fin espurio, como es dar ventaja, en este caso, al Partido Socialista Obrero Español. Ya nada nos sorprende. Si tendencialmente vemos en todas las encuestas de una manera estructural que se está produciendo un cambio radical en la tendencia de voto en España a favor del centro derecha y de la derecha en España, donde Vox se consolida, incluso crece en algunas encuestas y donde el Partido Popular crece de manera exponencial, el CIS evidentemente va en dirección contraria. Por lo tanto, o todos están equivocados, o Tezanos evidentemente ha puesto una vez más el ventilador de la cientificidad y sobre todo esa desvergüenza que le lleva a ejercer su función, ya digo, de una manera absolutamente perversa. Fijaos que al hilo del control de Radio y Televisión Española, el señor Torneró, que está en la cuerda floja, hay una guerra interna enorme entre ellos, entre el sector socialista, el sector podemita, y entre medio han colocado desde Moncloa al que fue director general de Radio Televisión Madrid, de Telemadrid, José Pablo López, que es que parece quien está directamente tomando decisiones más allá del señor Torneró. Y con esto de las cuotas en Televisión Española, han hecho fichajes como el de este señor que os voy a poner, que se llama Marc Giró, que es un supuesto humorista catalán. Bueno, aquí la última vez que la gente se quejó un poquito, en Cataluña, todo un gobierno en la prisión. Eso se llama toda la vida, presos políticos, presos políticos, lo voy a decir en castellano para los que escuchen esto, que se enteren, ¿sabes? Porque luego también están las que no entienden al catalán. Venga, de la mierda, hija mía, porque sí, son las típicas, eso lo digo yo siempre también, las típicas que están en verano, se han follado a 15 italianos que les han hablado en italiano, lo han entendido perfectamente, las gilipollas se han enamorado y luego les dices, acóstame això, ay, no te entiendo, eres tonta, hija mía, te has follado a 15 italianos que hablan en italiano, ¿sabes? Hay tías que se han follado hasta alemanes y los han entendido perfecto. Víctor, este es el nivel de lo que está fichando Televisión Española. Aparte de los comentarios son soeces, machistas, ¿no? Imagínate que tú haces un comentario así en Televisión Española. Feminista, resiliente, creo que es eco-friendly, ¿no? Este tío lo tiene todo. Bueno, mira, esto es impresentable, pero es que ya les da igual. Pero si es que
el desbarajuste. Si ya el CIS ya puede publicar que Pedro Sánchez será elevado a los altares el próximo lunes y no pasa nada, que en Televisión Española, pero se están resistiendo hasta en Televisión Española a la presencia de este tipejo, hasta los más rojos dentro de Televisión Española, que es alucinante, ya el nivel de escándalo es enorme. ¿Y por qué? O sea, tenemos 1.000 y pico millones, porque ya nadie sabe decirnos si son 1.100 o 1.200 millones de euros todos los años gastados fundamentalmente en recursos humanos en Televisión Española, y seguimos trayendo a gente fuera, a los amiguitos del gobierno, a los amiguitos del poder. Y así, uno tras otro, con este comité, con este Consejo de Administración, elegido por la cuádruple P, PP, PSOE, PNV y Podemos, acordaron un comité que es responsable y quienes les han elegido son corresponsables de que se tomen estas decisiones de elegir a gente que es insultante con los españoles en general, insultante con aquellos que no somos independentistas y encima insultante, pues es que es de mal gusto, gente incluso soez y de mal gusto. Pero es que soez y de mal gusto es el gobierno que tenemos en su aspecto, en sus formas políticas, es que es el mejor resumen, soez, mentiroso y de mal gusto. ¿Qué hacer en Televisión Española, Mario? Vosotros estáis en el Consejo de Administración. Mucha más transparencia y evitar que esto ocurra. Y para evitar que esto ocurra tiene que haber un control muy rígido. Y quiero agradecer lo que hace Vox. Yo creo que aquí Vox ha añadido una voz interesante. Lo digo de verdad y lo digo de una manera absolutamente desinteresada, porque es cierto. Se ha abierto una arista al control de Televisión Española que, por cierto, pues probablemente padecíamos en algún momento las formaciones tradicionales, ¿no? Por lo tanto, es verdad que nosotros somos, desde el Partido Popular, estamos dispuestos a la renovación y alcanzamos acuerdos para la renovación. Es verdad, Víctor, es verdad que eso no os gusta, es verdad que esos acuerdos consideráis que son una especie de concertación al final de poder. Es cierto, yo considero que es una forma de renovación, pero a partir de ahí lo que sí es verdad es que nosotros no somos responsables como Partido Popular de que este fulano, que es como una especie de Mr. Bean de Poble Nou, pues la verdad es que lo hayamos nombrado nosotros. El Partido Popular no tiene nada que ver con este sujeto, como te puedes imaginar, que es todo menos humorista, evidentemente. O sea, le falta el sentido del humor y evidentemente le falta la racionalidad más completa. A este señor, como te puedes imaginar, el Partido Popular no lo ha nombrado. Pero a los miembros del Consejo de Administración nombrados por vosotros, entiendo a los miembros del Consejo de Administración que se negociaron y los que vienen del PP, supongo que les habréis tirado las orejas y en el Consejo de Administración habrán dicho algo, ¿no? A ver, el nombramiento de esta persona no se hace en el Consejo de Administración hasta donde yo sé, Víctor. Bueno, da igual, no, pero vamos a ver. Pero si esto es lo de siempre. Cosa es que yo sé que tú vienes de lo público, yo vengo de lo... Tú vienes de lo público, yo vengo de lo privado. En lo privado, cuando un fondo de capital riesgo, que podría ser el símil con vosotros, o un fondo soberano, invierte en una compañía y coloca personas en el Consejo de Administración, es la función clave de control. Además de que tenemos el control parlamentario, que sería la junta de accionistas, por decirlo. Pero que los que tenéis posiciones de poder en el Consejo de Administración... Lo que quiero decir es que la potestad para designarlo no recae en el Consejo de Administración. Otra cosa diferente, y ahí te lo compro, es que efectivamente los miembros del Consejo de Administración que han propuesto el Partido Popular tendrán que alzar su voz y decir que esto es absolutamente inaceptable, evidentemente. Y si no, en la Comisión de Control, los que lideramos la oposición, y lo siento porque se lo dije en la primera intervención que tuvimos después de esa elección, los que lideramos la oposición en Radio y Televisión Española, la lideramos y estamos solos, evidentemente, aunque a veces se nos pega Podemos, porque también hace oposición al propio gobierno y a aquel sitio donde ha metido a sus propios adláteres, a sus propios consejeros. Nosotros hemos dicho, es que se lo vamos a exigir y en esa, vamos a llamarlo, ese consejo no de administración, sino esa junta de accionistas en la que nosotros participamos en nombre de españoles, te puedo asegurar que vamos a exigir hasta la última responsabilidad, pero como aquí nunca pasa nada, como nadie toma responsabilidad, no, yo estoy en un consejo de administración, cobro unas dietas fantásticas, me ha nombrado tal partido, pero yo no hago nada. Mira, aquí, de verdad, que esto es un poco cachondeo. Yo no creo que ninguna empresa cotizada soportaría una elección de alguien que estuviera ofendiendo a sus potenciales usuarios. La gente dimite por mucho menos en cualquier empresa seria. Y Televisión Española es una empresa poco seria y muy cara. Sabes perfectamente que cada vez que vemos una desviación o vemos una actitud de este tipo, formulamos las preguntas correspondientes y, por supuesto, damos el toque correspondiente a los consejeros de administración. A partir de ahí será en el seno del Consejo de Administración donde se diluciden este tipo de cuestiones, claro. Hay una cuestión, sentencia de los ERE, porque todo esto, en las últimas 24 horas, hemos dado ya los datos, sabemos los datos, lo que esa sentencia dice, el Gobierno y los medios afines se agarran a 2 votos particulares, ya sabéis. Quiero que escuchéis a Juan Espadas,
Hoy ha habido un cierto, bueno, escaqueo general, ¿no? Salvo la ministra Pilar Llop, que ha dicho que estudiará sobre todo los 2 votos particulares. Ha habido un cierto escaqueo general sobre el tema. Pero Juan Espadas ha dicho algo y quiero que os quedéis con la... ¿Cómo apunta? ¿Apunta al Tribunal Constitucional, ese que tiene tanta prisa Sánchez por controlar? Veo mucha fragilidad en algunos argumentos, cuando se lee además el voto particular especialmente, y sobre todo creo que en lo que es la respuesta penal a una serie de conductas hay algo básico, que es que vivimos en un país, en un Estado de Derecho en donde la presunción de inocencia es básica. Y la presunción de inocencia solo se puede combatir con pruebas, con cargos claros, justificados y motivados suficientemente y no de manera, en este caso, tangencial o simplemente deduciendo del término dolo eventual algo que no está suficientemente probado. Por tanto, claramente les digo que esta sentencia va a ser objeto de recurso, es evidente, esto le corresponde a cada uno de los que están en el proceso y por tanto en términos políticos ninguna valoración porque será una cuestión de análisis de cada una de las defensas, pero es evidente que es una sentencia más que discutible desde el punto de vista de la controversia jurídica que levanta y de los argumentos que se plasman en ella. Por tanto, creo que el Tribunal Constitucional, como lo que está encima de la mesa es la presunta vulneración de derechos fundamentales por la carencia de argumentos y razonamientos que puedan desmontar esa presunción de inocencia, que es lo que significa una imputación penal, evidentemente a mi juicio debe pronunciarse. Y yo, en términos políticos, lo que espero efectivamente es que podamos tener la oportunidad, porque se produzcan los recursos correspondientes, de conocer la opinión del Tribunal Constitucional. Mario, te pregunto, y te pregunto también a Víctor, ¿tenéis alguna duda de que el Gobierno va a intentar indultar cuanto menos a Griñán? Y dos, va a intentar que evite la cárcel, por supuesto, y que el manejo del Tribunal Constitucional, aparte del tema catalán, tiene también que ver con este tema. Bueno, los idos de julio... bueno, Víctor, empieza tú, venga. Yo solo tengo una pregunta. ¿El señor Espadas ha dicho algo de devolver el dinero que se robó a los andaluces? ¿Alguien del PSOE ha dicho algo de devolver el dinero que se robó a los andaluces? ¿Alguien de la izquierda mediática, la izquierda comprada en este país, ha dicho de devolver el dinero que se robó a los andaluces? Incluso está el señor presidente de la Junta de Andalucía haciendo algo para que se devuelva el dinero a los andaluces. Yo solo tengo esa pregunta. ¿Cuándo se va a devolver el dinero que robaron estos señores y con complicidad y vigilancia de estos señores a los andaluces y a todos los españoles? ¿Y cuándo se va a devolver ese dinero? Y además, que se dejen ya de andar con esto de salvar al soldado expresidente, que es que han sido presidentes del PSOE los que están involucrados en esto. Entonces, que el ridículo que están haciendo es tan grande, pero sobre todo el daño sigue hecho y aquí nadie repara el daño hecho. Bueno, por complementar lo que ha dicho Víctor, en primer lugar, una cuestión que es obvia, pero va a sonar extraña, y es que yo condeno cualquier tipo de delito en el ámbito del sector público, cualquiera que sea el partido político que lo cometa. Que quede claro. La honestidad tiene que estar por encima de todas las cosas. Mi partido también sufrió esto y las excrecencias hay que expulsarlas y los partidos tienen que reaccionar adecuadamente. En segundo lugar, en el mes de julio, antes del verano, se está convirtiendo ya el idus de la redención del Partido Socialista. El mes de julio suele ser un mes para Sánchez donde se van de alguna manera anticipando medidas que posteriormente se van a consumar. Y algunos líderes del Partido Socialista ya comenzaron a lanzar la leyenda en el mes de este julio de que sería razonable un indulto en el caso de los condenados por la sentencia de los ERE. Cuando los indultos son políticos, se convierten en insultos racionales. Quiero recordar que la figura del indulto nació hace unos 200 años con el objetivo de librar de las condenas de cárcel a pequeños ladrones, fundamentalmente en la etapa de Semana Santa, una etapa en la que la relación entre la justicia, por cierto, y la religión era mucho más unida y ahora evidentemente está completamente separada, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero que se haya convertido para el Partido Socialista Obrero Español la figura jurídica de los indultos en una baza política con el objetivo de deshacer la acción de la justicia, donde el poder ejecutivo se convierte en un poder indultador y donde el poder judicial para el PSOE es un poder donde, y lo acaba de demostrar Espadas, parece que comete errores constantemente. Ya sabemos que en su momento Alfonso Guerra dijo que la división de poderes en España había muerto. Yo les pediría que respetaran las sentencias. Yo pediría que respetaran las instancias judiciales. Evidentemente se puede opinar sobre una sentencia,
pero que dejemos que sean los operadores jurídicos, las defensas procesales las que lo hagan. Y como decía Víctor muy bien, que devuelvan el dinero. E insisto, acabo como he empezado, la integridad para todos. La integridad para todos los partidos políticos. Fijaos, decías, Mario, indultos políticos. 2014 le preguntaban a Pedro Sánchez por los indultos políticos, los que había a lo mejor incurrido gobiernos socialistas anteriores, y decía esto. Y lo que decimos en la conferencia política, ¿qué es? Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que, desde luego, van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que, desde luego, van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Queremos acabar con los aforamientos, queremos limitar los mandatos. Queremos también una cosa. Sabéis vosotros que cuando yo me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista dije alto y claro que a mí no me iba a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Y lo sigo manteniendo. Y digo lo siguiente. Con gobiernos socialistas en la región de Murcia y en el gobierno de España, aquel político corrupto no solamente lo tendrá que pagar, sino también deberá devolver el dinero robado, respondiendo con su patrimonio. Los ciudadanos deben de tener la certeza de que si soy elegido presidente del gobierno, los corruptos no solamente lo pagarán, sino que también tendrán que pagar y devolver todo lo robado con su patrimonio. Pagar y devolver el dinero, pero es que además le preguntaban más todavía y él seguía, mostraba incluso compungido. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. ¿Tú estás ahí? No. Tú fuiste diputado. Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Víctor y luego Mario, ¿esto se sostendría en una democracia como la alemana, donde por una supuesta, a lo mejor, plagio de una tesis, un ministro dimite? Y aquí nos hemos acostumbrado a que el presidente del gobierno mienta descaradamente a la cara de todos los ciudadanos. Pero es que estamos hablando del presidente que en la jornada electoral dijo no gobernaré con Podemos ni con Bildu, y 48 horas después estaba hecho el acuerdo. Es que ese señor miente más que habla, y la dignidad que tiene es tendiendo a 0 grados Kelvin, es decir, muy, muy, muy baja. Este tío tiene una cara fría, ¿no? Dura, impresionante. Pero ojo, aquí los cómplices son los socialistas, y no hablo solo de los diputados socialistas, hablo de los afiliados socialistas. Si permiten que esto suceda, a este señor ya le echaron una vez, y lo que hay que hacer es invitarles a que intenten echarle más veces. Este además es un señor que está no solo coaligado con los violentos, sino que además está incitando la violencia con sus socios violentos. Lo único que está aprendiendo de sus socios izquierdistas comunistas y de sus socios etarras es la violencia contra el enemigo político, como lo ven ellos, que es el rival político, contra la oposición. Lo tuvimos en Vallecas, está pasando en estos momentos con mi querida amiga Macarena Olona. Es de vergüenza, este tipo es peligroso, y a los primeros que deberían estar echándole por la ventana, como ya hicieron en otra ocasión, son los socialistas. Todo aquel que tenga un socialista cerca, que le encare y que le diga ¿por qué permites que este tipo siga mintiendo? Sea un tío con el carné o sea un cargo público. Háganlo de verdad los que nos escuchan, a ver qué le contestan y a ver con qué cara le contestan. Mira, por complementar lo que dice Víctor, hay dos tipos de honradez en la política. La honradez o la honestidad material, que es cuando no se roba, cuando se emplean adecuadamente los recursos públicos, y luego está la honradez intelectual, que está basada en la consistencia intelectual, que está basada en la lógica, que está basada en la coherencia, que está basada en la racionalidad. Creo que deberíais en OK Diario y en otros medios, pero fundamentalmente en OK Diario, que estáis haciendo un buen trabajo, poner en bucle constantemente esta secuencia de imágenes para evitar que la sociedad española asimile la mentira como condición de vida política de un personaje como Pedro Sánchez.
Antes veíamos en este esperpento que montó en Moncloa cómo había una niña que va creciendo. La niña de Rajoy ha sido sustituida por la niña de Sánchez, que va a la Moncloa a hacerle preguntas periódicamente. Pero es bueno ver a Sánchez cómo ha ido creciendo, desde ese joven con camisa blanca, es jugador de baloncesto, que se presentaba ante todos los españoles como un regeneracionista, como una especie de líder de la profilaxis y de la higiene democrática, a lo que se ha convertido ahora mismo, ¿no? Y insisto, lo decía bien Víctor, hay que penalizarlo. Si los simpatizantes y afiliados del Partido Socialista Obrero Español son incapaces de reaccionar ante esta sarta de mentiras, donde le da igual situarse a la izquierda, a la derecha o al centro, donde el relativismo se ha convertido ya en un nihilismo absoluto, serán las urnas las que le coloquen a Sánchez y al Partido Socialista en su casa. Pero digo algo más, que no se escandalicen luego los simpatizantes y los afiliados del PSOE cuando tenga alguien que resucitar al Partido Socialista Obrero Español, porque lo va a resucitar del ángulo más oscuro de la historia de este país. Bueno, oye, os voy a pedir un minutito como final de reflexión sobre la reina Leticia, que cumple 50 años hoy. Por cierto, no voy a mentar a Alberto Casero. ¿Sabéis qué ha pasado con Alberto Casero? Digo yo, ¿no? Mario, no venga. Falta, no hace falta. Yo creo que no hace falta ni opinar, ya está. ¿No? ¿Qué voy a decir? Bueno, Alberto Casero, hay que explicarlo a nuestra audiencia, lo estamos contando en lo que dice, se ha vuelto a equivocar hoy en una votación. Alberto Casero, el de la reforma del mercado de trabajo, de la reforma laboral, ¿no? Que le dio la victoria al partido. Y esta tarde se ha equivocado y ha votado con Bildu, Más País y la izquierda, Esquerra Republicana, para investigar al gobierno de Rajoy en la Operación Cataluña. ¿Tienes algo que decir, Víctor? A Mario. Casero es paisano extremeño y me da mucha pena que también, mira, todo el mundo es susceptible de un error y él... Pues, ya lleva dos. Ya lleva dos, ya, pero tampoco me gustan los scratches, igual que no me gustan los scratches que le están haciendo en estos momentos a mi queridísima Macarena en Granada, no me gusta tampoco hacer daño de alguien que probablemente está él mismo ya aplicándose el mayor de los castigos. Probablemente, ¿no? También es verdad, yo no voy a entrar en el fatalismo, es un error, pero en esa misma votación alguien más ha cometido errores. Simplemente digo eso, que se vea la foto completa del hemiciclo y que se vea que alguien de Vox. Algún error. Sí. Sí. O es de Vox o es de Ciudadanos, pero alguien se ha equivocado. Está en la zona. No pasa nada, o sea, el error existe. En este caso también es verdad que el error no ha sido determinante, que no pasa nada, y por eso yo no voy a entrar a analizar la figura del error, que evidentemente bastante duro debe tener este hombre, y al final la política pondrá cada uno en su sitio. Bueno, oye, nada, un minutito final, porque precisamente hablando en serio de Bildu, ahora vamos a hablar con Miguel Folguera, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Antes os voy a despedir, porque han firmado un acuerdo realmente histórico, 23 asociaciones. ¿Para qué? Para hacer un cordón sanitario, en este caso no al PP, en este caso, por supuesto, a Bildu. Y eso es lo que piden precisamente las víctimas del terrorismo, hablando de Bildu y hablando en serio. Pero os pido un minutito final. Hoy es el 50 cumpleaños de la reina Leticia. Una nada fácil transición personal de la periodista Leticia Ortiz a la realeza. ¿Cómo valoráis estos años de Leticia Ortiz, de la reina Leticia? Víctor. Bueno, lo primero, como yo compartí facultad con la reina Leticia, tengo que hacer la precisión del periodista. Estoy mirando y no ha sido de Vox el que nadie de Vox se ha equivocado y que cada uno busque sus responsabilidades. Y yo creo que seré elegante con Casero otra vez. Y ser elegante, de la edad de las señoras a mí me enseñaron que no se habla. Y yo la conocí muy ligeramente durante los tiempos de la facultad, una periodista, y ahora pues y también durante su época de periodismo, y yo creo que hay que felicitar a la reina de España, la reina que eligió el rey por amor, y es una persona que nos representa a todos los españoles, y por tanto institucionalmente felicidades, majestad, y que cumpla muchos más. Bueno, yo antes de hablar de su majestad la reina Leticia, un apoyo y un beso enorme a Macarena Olona, que es gran amiga desde mi posición y desde el Partido Popular. Lo que ha pasado hoy es intolerable, absolutamente intolerable, y desde luego, ya digo, un abrazo enorme, que la quiero mucho, ya sabe, ya además que yo creo que el cariño es mutuo, ¿no?
Y en segundo lugar, yo he tenido la oportunidad de acompañar a la reina Leticia durante casi 2 años en mi carrera política como secretario de Estado. Y voy a hacer una declaración, pero la solemne y querida. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Yo le guardo un gran aprecio personal. Conmigo tuvo una actitud extraordinaria y solo puedo decirle que cumpla muchos años más siendo reina de este país. Ha ayudado a contribuir en estos años difíciles, porque es verdad que desde que llegó a la Casa Real, el noviazgo y la boda con el rey Felipe a hoy, las cosas han cambiado mucho. En el panorama general, intermedio, ha estado el caso Onós, lo del rey Juan Carlos, etc. ¿Ha sido un apoyo fundamental para el rey Felipe, os pregunto? Venga, Víctor, tu época de la facultad. ¿Vale? Sí, a ver. No, vamos a ver. Pues sin duda, así es que no hay más que verlo y yo creo que ha adoptado su función institucional, lo está haciendo muy correctamente. Además, hoy que estábamos hablando de cooperación, pues la reina ha optado por ser uno de los ser el espejo de España en la cooperación española y eso ayuda mucho a recuperar que se reconozca y de hecho han vuelto a poner chalecos con la bandera de España el gobierno socialista que no utilizaba, por ejemplo, porque va la reina y Casa Real ahí tiene una influencia muy importante. Tenemos la fortuna de tener una buena Casa Real, de tener unos reyes jóvenes, con formación, con experiencia, con saber estar internacional, que dudo mucho que tuviéramos con otro representante en estos momentos que pudiera surgir de otras filas. Y sencillamente eso, y repito, lo del cariño, yo creo que a Macarena, yo es que me están mandando en estos momentos mensajes de lo que ha tenido que pasar para entrar. Le tenemos un cariño, yo le tengo un cariño extraordinario. Vox acaba de sacar un tuit hablando de, es que son los de siempre, es que son los comunistas y los socialistas, en este caso específicamente más los comunistas han sido Podemos, Izquierda Unida, los que están fomentando un escrache, una agresión, una violencia no solo contra Macarena, sino los que han ido a escucharla, que ha ido a dar una charla jurídica en una universidad, una persona que no está en política. Es que el problema es ese, que no es que no solo se protege, no es que no se proteja a los políticos, que ya nos protegemos solos algunos, sino es que cualquier ciudadano que entra, sale de la política o no entra nunca en política, tiene derecho a expresarse en libertad. Y estos comunistas, estos impositores con la fuerza, no pueden tener razón. Y ojalá hubiéramos podido, y estoy seguro que si hubiéramos salido del pleno, hubiera sido cerca y se hubiera producido esto, hubiéramos estado todos en masa, si no hubiera estado a 500 kilómetros, yo estoy seguro que Mario Garcés del codo hubiera estado a mi lado acompañándola, porque es lo que hay que hacer. Y yo creo que estamos todos, independientemente del partido al que ella haya pertenecido, y ahora como abogada del Estado y en su vida privada, por supuesto que la apoyaremos a ella y a cualquiera, como apoyaremos a los que luchan en la defensa de poder recibir clases en español este fin de semana, en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hay que defender a la gente que tenga su libertad. Bueno, gracias a los dos por esta primera entrada después de esta nueva temporada en La Antorcha de OK Diario. Efectivamente, estamos intentando además conectar con Rodrigo Villar en Granada, que está en el acto de Macarena Olona. Gracias, Mario. Gracias, Víctor, y hasta otra ocasión. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Decíamos antes, Miguel Folguera, Asociación de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hablábamos antes precisamente de Bildu y hablábamos de un acuerdo que estamos calificando de histórico, porque realmente las asociaciones de víctimas del terrorismo, que están en lo fundamental unidas, sí que es verdad que han tenido en ocasiones, por cuestiones muy particulares, ¿no?, a lo mejor pequeñas diferencias, pero en este caso habéis firmado 23 asociaciones, empezando por la VT, que es la principal, la mayoritaria, un importante acuerdo. ¿Qué dice ese acuerdo y qué pretende? Bueno, es un acuerdo donde pretendemos que lo que tanto llevamos diciendo muchos durante tanto tiempo, y es que Bildu no puede ser considerado un actor político más, hay que hacerle un cordón sanitario, no puede ser que se le reconozca, ya digo, como un actor político más y sea el socio preferente del gobierno ahora mismo. Nosotros hemos llevado más de 200 indicios a 5 fiscales generales del Estado diferentes y lo que esperamos es que si no se les ilegaliza por todos estos indicios que hay para ilegalizarlos, por lo menos que no sean reconocidos un actor político más y se les haga ese cordón sanitario. ¿Vosotros creéis, Miguel, que cogiendo la ley de partidos, Bildu sería ilegalizable? ¿Confiáis en que un gobierno del PP, según las encuestas, pueda abordar ese proceso?
Esperamos que así sea con Feijóo a la cabeza, ya que Rajoy no lo hizo, porque los 200 indicios ya lo había en la época de Rajoy y así se los presentamos. No hizo su ilegalización y bueno, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Al final fue Bildu con su voto lo que echó a Rajoy del gobierno. Ajá. Habéis estado recientemente, habéis tenido una importante cumbre en Naciones Unidas, en Nueva York, con víctimas del terrorismo de todo el mundo. Ha estado el ministro Marlaska, es cierto, ¿no? ¿Os habéis sentido solos? ¿El ministro Marlaska ha estado con vosotros? Sí, ha estado el ministro Marlaska. Para que la AVT haya estado hemos tenido que pelear mucho. Para tener que tener voz hemos tenido que pelear mucho porque el Gobierno de España, la Dirección General de Apoyo a Víctimas, absolutamente nos ha facilitado nada. Hemos tenido que ser nosotros directamente los que hemos tratado con la ONU y bueno, hemos conseguido estar y llevar nuestra voz. Ellos llevaron a una víctima, que fue Tomás Caballero, que es el presidente de la Fundación Víctima del Terrorismo, que además estaba allí con su señora, que además recibió sendos correos por parte de la vicepresidenta de la Fundación, que es Ángeles Pedraza, con un puesto de la OVT, y de un patrón de la Fundación, que es Maite Araluce, presidenta de la OVT, que también es patrona de la Fundación. Ni siquiera se ha dignado a contestar esos correos, ni siquiera allí nos saludó. Y lo que hizo fue en su discurso, porque él sí tenía un tiempo que le daba al gobierno, tenía 10 minutos, yo tuve 3 minutos y medio para explicar lo que está ocurriendo en España. Bueno, pues no defendió a la víctima del terrorismo, no habló de esos acercamientos, no habló de que Bildu esté en las instituciones y sea socio preferente. Bueno, absolutamente le habían preparado el discurso que tenía que decir y lo hemos visto porque en este comunicado que hemos firmado 23 asociaciones, pues la Fundación Tomás Caballero tampoco lo ha firmado, o sea que está claro que se debe a su gobierno, ¿no? Pero bueno, conseguimos llevar la voz de las víctimas allí, tanto Maite Araluce como yo, y estamos orgullosos de ello. Era el primer congreso a nivel mundial en Naciones Unidas y era importante que estuviera la voz de las víctimas. El siguiente paso es llevarlo a los partidos políticos, porque en definitiva lo que estáis es apelando a los partidos a que nadie acepte votos de Bildu. ¿Habéis pedido reuniones con todos? ¿Cómo vais a gestionar esto? Sí, bueno, nosotros es algo que ya les habíamos trasladado a los diferentes grupos con representación parlamentaria. Bueno, pues Ciudadanos, Vox y el PP, por supuesto, tenemos su apoyo y los demás no, porque los demás están a otras cosas y no les importa absolutamente para nada que esos votos estén manchados de sangre y bueno, les da igual, con tal de tener un sillón de Moncloa lo estamos viendo y lo grave es que encima les están pagando por esos votos, pues eso, con acercamientos, permitiendo que se sigan haciendo actos de homenaje a terroristas que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo. Y bueno, incluso ya digo que esta petición la hemos trasladado a la ONU para que sea las propias Naciones Unidas las que nos puedan echar una mano, ya que el gobierno de nuestro país no está por la labor. ¿Encontráis ahora mismo más, no sé si decir cariño, receptividad, por ejemplo, en instituciones europeas o en la ONU que en el gobierno español? Sí, absolutamente. O sea, la ONU, bueno, la verdad es que recibieron con sorpresa todo esto que yo conté allí y en Europa nos ha ocurrido lo mismo, ¿no? O sea, ellos no dan crédito a que esto pueda pasar porque es impensable que en cualquier lugar del mundo haya homenajes a terroristas, terroristas del 11S, terroristas de la Sala Bataclan, que sean homenajeados cuando salen de las cárceles cumpliendo unas penas irrisorias, pues es impensable en cualquier lugar del mundo. Miguel Folguera, Asociación de Víctimas del Terrorismo, gracias por acompañarnos en La Antorcha de OK Diario. Muchas gracias a vosotros, Vicente, como siempre, por darnos voz y que los ciudadanos puedan saber lo que estamos pasando en estos momentos las víctimas del terrorismo. Un abrazo, Miguel. Lo dejamos aquí. Gracias por vernos. Nos vemos el próximo lunes de nuevo en La Antorcha.